el señor Benedicto Jiménez ha dicho que el texto que se estuvo trabajando en la DINCOTE fue entregado por el comandante Rodríguez Albascoa al momento de salir de la DINCOTE. Ya. Cuando salieron de la DINCOTE, junio 91, el comandante Rodríguez le entregó un texto y el mismo coronel Benedicto Jiménez dice: ese texto es el que he entregado yo al Poder Judicial. Le voy a hacer mención a un aspecto que toma la sentencia. La sentencia dice que este documento es falso, a pesar de que está firmado, está con toda la legalidad del caso, pero en mi sentencia dice que es un documento falso, porque no se ajusta a otros testigos que han hablado otras cosas diferentes a este oficio. Frente a un documento oficial, firmado, con el acuse recibo y que se llevó a cabo la exposición que estaba ordenada acá, ¿cómo se podría decir que es un documento falso? Hasta fines de noviembre, primeros días de diciembre, sí, el comandante Rodríguez Albascoa estaba constituyendo este grupo de análisis. Sí. En esa circunstancia, como analista, es que él me daba cuenta del grupo de análisis. Así es. Pero más no de otras actividades que desconozco que hayan ocurrido o que él haya participado. ¿Se enteró usted que en la noche del 3 de noviembre del 91 falleció un alumno de la Escuela de Inteligencia del Ejército? Leoncio Corimanya Cordero falleció en un accidente de tránsito. Dio lugar a que inicialmente los medios de comunicación y los periodistas de investigación a los pocos días hablaran de un supuesto enfrentamiento entre agentes de inteligencia y supuestos elementos del terrorismo. Y es por eso que Leoncio Corimanya Cordero es trasladado a la morgue ese mismo día, en la noche del 3 de noviembre, junto a los cadáveres de las víctimas. Usted se enteró de las denuncias periodísticas que apuntaban que los autores de esa matanza eran elementos del ejército. El periodista Gustavo Gorriti Elenbogen, a los 7 días de ocurrida la matanza, publicó un artículo en el diario La República y señaló que los autores de esos hechos eran elementos vinculados al ejército. Usted me está haciendo una premisa diferente. Estamos hablando de que murió atropellado. Así es. Y terminamos con que la matanza de Barrios Altos. Estamos hablando de que murió atropellado. Así es. Y terminamos con que la matanza de Barrios Altos. Estamos hablando de que murió atropellado. Así es. Y terminamos con que la matanza de Barrios Altos. Estamos hablando de que murió atropellado. Así es. Y terminamos con que la matanza de Barrios Altos. Estamos hablando de que murió atropellado. Así es. Y terminamos con que la matanza de Barrios Altos. Estamos hablando de que murió atropellado. Así es. Y terminamos con que la matanza de Barrios Altos. Si dice que son elementos del ejército, usted recuerde qué cosa es el ejército y qué cosa es el SIN. El SIN tenía por finalidad producir inteligencia en los campos no militares. Ya. De manera que eso es lo que correspondía al Servicio de Inteligencia Nacional, producir inteligencia en los campos no militares. Ya. Producir inteligencia en los campos no militares. Ya. Producir inteligencia en los campos no militares. Ya. De manera que eso es lo que correspondía al Servicio de Inteligencia Nacional. Teniente Caballería Fernando Rodríguez Abalbeascoa, exposición de textos sobre Sendero Luminoso. Sírvase realizar el día 20 de noviembre del 91 a las 15 horas una exposición a la jefatura del SIN del texto de inteligencia sobre Sendero Luminoso que está formulado el personal que trabaja bajo sus órdenes en base al análisis de los documentos incautados por la DINCOTE durante sus intervenciones policiales y a los que el equipo que usted jefatura ha tenido acceso directo en las instalaciones de dicha dependencia. A esta exposición deberá concurrir todo el personal que ha participado en la elaboración de dicho texto en condiciones de absolver las interrogantes a que hubiera lugar. Firma Julio Salazar Monroy, general de brigada EP, jefe del SIN. Aparece recepción, noviembre del 91, Teniente Caballería Rodríguez y el sello de Inteligencia Nacional. Usted lo firmó y lo cursó y si quiere usted alguna indicación adicional puede hacerlo. Es correcto, yo lo firmé y se dio el trámite correspondiente. ¿Qué lo determinó usted a enviar ese memorándum? En diversas oportunidades he manifestado ya, en diversos procesos, que este memorándum
fue a raíz del tiempo transcurrido durante el año 91. Estamos viendo la fecha 18 noviembre 91. Entonces, como ya el año estaba avanzado y muy próximo a finalizar, a terminar el 91, vi por conveniente citar al comandante Rodríguez Albascoa, que era el más antiguo de este grupo de análisis, a fin de que me hiciera una exposición final. Esa fue la razón por la cual se hizo este memorándum el 18 de noviembre 91. Aquí se decía que se haga la exposición el día 20 de noviembre a las 15 horas, y así se produjo. ¿Cumplieron con su disposición? ¿Cumplió el equipo de análisis, este grupo, con presentarse ante su despacho el 20 de noviembre del 91? Estos oficiales que constituían este grupo de análisis, a muchos no los he conocido. Como ya mencioné que el señor Marino Antonio Río Rodríguez, lo he conocido en la base naval del Callao. De manera que esto me lleva a pensar de que no asistieron todos, sino los que iban a hacer la exposición, que fue el comandante Rodríguez Albascoa y Santiago Martín Rivas. En esa exposición, Rodríguez Albascoa o Santiago Martín Rivas presentaron algún tipo de avance, de informe de resultados, algún tipo de información. Era el texto que estaban terminando. Estaban terminando. Era el texto. El motivo de la exposición era justamente el contenido del texto. Ya. Pero todavía no estaba en limpio, no estaba tirado en limpio. O sea, esa era la exposición que me hicieron el día 20 de noviembre a las 15 horas. Ya. ¿Hubo alguna otra exposición adicional después del 20 de noviembre? En absoluto. Ya. Después de esa fecha vino el tiraje final y vino la distribución de este documento que ya mencioné anteriormente, que fue distribuido al comandante general del Ejército, Marina, Aviación, al presidente del Comando Conjunto y al director general de la Policía Nacional. De lo que usted recuerda, más o menos, para ir marcando escenarios, ¿cuándo más o menos termina esa labor de análisis? ¿En qué mes? ¿En qué fecha? Podría ser la primera quincena de diciembre. Primera quincena de diciembre. Porque después de esta exposición del 20 de noviembre, viene el tiraje final y luego la distribución del documento que acabo de mencionar. Ya. Después de esta distribución del documento, los 6 oficiales analistas se disgregan y regresa cada uno a su dirección y a su servicio correspondiente. A partir de este momento, que digo, podría ser la primera quincena de diciembre, no recuerdo la fecha exacta porque no tengo la fecha precisa, a partir de ese momento no tuve ningún contacto con ningún elemento de este grupo de análisis, menos con los 3 que eran del CIE. Ya no hubo ninguna corrección, ninguna reunión, ni tampoco ninguna exposición. Vino el tiraje final y la presentación de los textos en limpio para ser distribuidos a los elementos que ya he mencionado anteriormente. De manera que no hubo otra actividad. Usted ya a partir de la primera quincena de diciembre del 91, usted se encargó de distribuir o enviar oficios remitiendo esos informes, porque no es ni un texto, no es ni un manual, sino que el resultado de los análisis. Exactamente, no es informe, es el resultado del trabajo de análisis de los documentos incautados a Sendero Luminoso. Diciembre del 91, ¿correcto? Le estoy diciendo que podría ser, fecha exacta no tengo, pero si la exposición final fue el 20 de noviembre, viene el tiraje final, termina en noviembre, no sé si podría ser los últimos días de noviembre o primeros días de diciembre, no tengo la fecha precisa, pero después del 20 de noviembre se produce estos actos que le estoy mencionando. Ese memorándum que usted ha entregado hoy día a la sala, el número 033-91-SIN01, ese memorándum, ¿recuerda usted que lo elaboró, lo redactó Vladimiro Montesinos Torres? ¿Recuerda usted eso? No recuerdo no sé quién lo redactó. Yo lo he firmado para que se cumpla y no sé el detalle de quién lo formuló. Cuando hice ahí el SIN01, ya le mencioné que era formulado en la alta dirección, por la sigla. El SIN01 era la alta dirección. Así como ya le dije que las direcciones tenían su respectivo número.
Pero quién lo hizo no recuerdo. Pero no lo firmé, yo lo reconozco y se dio cumplimiento, y eso es lo que interesa y lo que estoy recordando. Eso fue una cosa que me nació, era una cosa natural, que yo sabía que se estaba haciendo esta tarea y no se terminaba. De Fue su mutuo voluntad, propio. no fue que una sugerencia de un asesor. Absolutamente. Eso es lo que se le ha Absolutamente. preguntado. No tengo muy claro porque, y esta consulta se la formulo, porque el teniente Ríos Rodríguez, en audiencia ante la primera sala penal especial que preside la doctora Inés Villabonilla, ha señalado que esta labor de análisis concluyó en septiembre del año 91. En tal sentido, ¿qué explicación tiene usted ante esa discrepancia de fechas? Usted dice diciembre y el señor teniente de la Armada dice septiembre. Le voy a hacer mención a un aspecto que toma la sentencia. La sentencia dice que este documento es falso, a pesar de que está firmado, está con toda la legalidad del caso, pero en mi sentencia dice que es un documento falso, porque no se ajusta a otros testigos que han hablado otras cosas diferentes a este oficio, Así es. tal como usted lo está mencionando. Entonces yo le digo, frente a un documento oficial, firmado, con el acuse recibo y que se llevó a cabo la exposición que estaba ordenada acá, ¿cómo se podría decir que es un documento falso? Absolutamente. Entonces le voy a referir cuál es la inquietud de la pregunta que usted me ha hecho. El señor Antonio Ríos Rodríguez, que era el marino, yo Sí. he escuchado en su versión en la primera sala penal especial en la base naval, cuando dio su manifestación, que a ellos les asignaron determinados campos, a cada uno de los analistas les asignaron determinados campos del trabajo que estaba realizando. Entonces él terminó su campo, entregó su documento que estaba ya formulado y se fue a trabajar en su dirección de inteligencia naval. Eso he escuchado yo. Así es. Entonces se justifica lo que ya hemos escuchado en su pregunta, de que el señor Marino terminó su capítulo, lo que estaba realizando, entregó y se regresó a su dirección de inteligencia naval. Entonces yo asumo de que eso ocurrió y es muy justificable y es lógico. Por eso él manifiesta que hasta tal fecha estuvo ahí, entregó su trabajo y se regresó a su sitio. Pero el resto siguió trabajando como está considerado en el documento que está firmado por el comandante. El mismo día que yo hago el memorándum, a las 16 horas, que firmó acá el comandante Rodríguez, acusando recibo de este documento. Muchas gracias. El técnico Marco Flores Albán igualmente ha sostenido acá en audiencia que la labor del grupo de análisis concluyó en agosto de 1991. Eso ha sostenido Marco Flores Albán, y quien es justamente el responsable del tipeo, el mecanógrafo, el secretario del grupo de análisis. ¿Qué tiene que decir usted ante esa versión? Frente a una declaración del señor Marco Flores Albán, yo no sé si valga la pena hacer alguna referencia, porque sabemos cuál es la línea de conducta que ha seguido este señor técnico en sus declaraciones. Y yo no, como digo, no lo conozco, nunca supe quién era y no voy a atestiguar o decir o declarar un aspecto referente a este técnico. Estamos viendo con documentos, y yo creo que frente a un documento oficial yo le podría dar mayor valor a un testimonio de un técnico que no estuvo considerado entre los analistas. Él era un secretario que lo llevaron para que haga los documentos, de manera que cuando usted refiere... apoyarse en una declaración de Marco Flores Albán no creo que sea muy correcto. Pero ¿cuál es su respuesta en concreto? Mi respuesta es que no tiene ningún valor. Esto es lo que vale. Su oficio. Muchas gracias. 3 de noviembre de 1991. Domingo 3 de noviembre de 1991 en la noche. Se produce la matanza de Barrios Altos. ¿En qué forma se enteró usted de eso? Usted era jefe de Servicio de Inteligencia Nacional. ¿Cómo se entera usted de eso? Era jefe del Servicio de Inteligencia Nacional y me enteré por los medios de comunicación. Muy bien. Al día siguiente. Al día siguiente salió en los medios de comunicación y yo me enteré y leí y tuve a la mano todos los medios de comunicación donde salió este atentado o este evento. Eso lo he manifestado en todas las manifestaciones de todos los procesos y esa es la verdad.
El mismo domingo 3 de noviembre del 91, el Canal 5, Panamericana de Televisión, hizo un enlace en vivo en la vivienda que había sido objeto de esta matanza en Girón Guanta, los Barrios Altos. ¿Usted no recuerda haber visto ese informe periodístico por televisión en la noche del domingo 3 de noviembre del 91? No recuerdo, señor fiscal. No recuerda. Ese hecho no recuerdo. Al día siguiente me he enterado por los medios de comunicación abierta. Cuando hablamos de medios de comunicación, estamos hablando fuente abierta. Fuente correcto. abierta. Usted como jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, ante un hecho de esa envergadura, ¿usted recibió alguna información adicional por canal de inteligencia? Ninguna información adicional de este hecho llegó al Servicio de Inteligencia Nacional. Pero le hago mención sí. que estos hechos no sí. era una cosa extraña, ya. Eran hechos permanentes, eran atentados que se producían a diario, llegando hasta 4, 5 o más atentados diarios, de manera que eran unos hechos que se producían con toda frecuencia. Y estos hechos son investigados y de jurisdicción de la Policía Nacional, de manera que la información que recibo es a través de la fuente abierta. Fuente abierta, en tal sentido, cuando hablamos fuente abierta estamos hablando de todos los medios de comunicación, ¿correcto? Así es, de todos los medios. Usted como jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, ¿cuál fue su apreciación de inteligencia en relación a ese hecho? ¿Cuál fue su diagnóstico? Solamente fue analizar los hechos, que es lo que se comunicaba en los medios de información abierta, y lógicamente hay que recordar que el SIN tenía por finalidad producir inteligencia en los campos no militares. De manera que eso es lo que correspondía al Servicio de Inteligencia Nacional por ley, de acuerdo a ley. Pero ese era un hecho que conmocionó a la sociedad, fue una masacre sin nombre. ¿Usted no se preocupó de indagar, de obtener algún tipo de información adicional? No era el campo que correspondía ni competía al SIN. De manera que preocupación personal, sí, porque el terrorismo estaba avanzando en forma muy rápida y de manera que la población peruana estaba aterrada de estos hechos. En esa forma me preocupó mucho, pero lo que correspondía al Servicio de Inteligencia Nacional era la inteligencia de los campos no militares. Usted dice que se preocupó mucho. Así es. ¿Cómo se materializó esa preocupación de usted? Era una preocupación normal, como seguramente usted la tuvo. No, pero usted, lo que yo me preocupe no interesa nada. Lo que interesa es, a usted le tiene que preocupar. Me preocupó de los campos no militares. A quien le preocupó este hecho es al que tenía a cargo la producción de inteligencia del campo militar. Y este hecho o este atentado producido en la calle es competencia de la Policía Nacional de Perú. Como fue investigado y después sabemos que fue tratado en forma adecuada por la Policía Nacional de Perú. ¿Recuerda usted, por su condición de jefe militar y jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, que en noviembre del 91 Lima se encontraba en estado de emergencia? ¿Recuerda usted eso? Es correcto. Muy bien. ¿Recuerda usted que el inmueble que fue objeto de esa matanza se encuentra ubicado a 50 metros de 2 dependencias policiales? ¿Recuerda usted eso? No conozco la dependencia policial, señor fiscal. ¿Conoció usted en el año 91, 92 la Dirección de Inteligencia de la Policía, la DIVIN? ¿Conoció usted eso? No, hasta ahora no conozco. ¿Conoce usted la Plaza Italia? La Plaza Italia conozco. Así es, ahí estaba ubicada la DIVIN de la policía. Seguramente, no conozco. ¿Conoció usted la comisaría de San Andrés, que está ubicada en esa Plaza Italia? Hasta ahora no la conozco. No la conoce. No. Como medida de precaución, las dependencias policiales, y usted seguramente lo ha visto y lo ha vivido, colocaban tranqueras. ¿Es correcto eso? Correcto. Ya. En toda la zona existían tranqueras. ¿Cómo pudo ser eso? ¿Usted no se inquietó, no preguntó sobre eso? Seguramente eso lo ha preguntado la policía. Porque si la policía tenía el control de esta zona, estaban las comisarías cercas y las tranqueras, normalmente las tranqueras estaban custodiadas por elementos policiales. Exacto. De manera que ahí en la investigación que realiza la policía debe estar con todo el detalle especificado de estos temas que a usted le preocupa. Yo como jefe del SIN
No supe cómo fue el manejo de las tranqueras. Usted realizó una evaluación de las circunstancias que rodearon la perpetración de esa matanza en los Barrios Altos. No correspondía al Servicio de Inteligencia Nacional. Era del ámbito policial, completamente. ¿Usted se enteró de que en esa matanza se utilizaron vehículos del ejército peruano? ¿Tuvo usted conocimiento de eso? Tuve conocimiento de todo lo que salió en la fuente abierta. Ya. Más no tuve conocimiento ni me llegó información por ningún documento o la información correspondiente, porque ese era un ámbito policial. El SIN no recibió documentación alguna sobre este hecho. ¿Se enteró usted en fuente abierta, que los periódicos denunciaron que en esa operación se utilizaron vehículos con circulinas? Repito, esos elementos habrán sido objeto de investigación por la Policía Nacional que hizo la investigación. ¿Se enteró usted que en la noche del 3 de noviembre del 91 falleció un alumno de la Escuela de Inteligencia del Ejército, Leoncio Corimanya Cordero? ¿Recuerda usted eso? No recuerdo. Era un alumno de la Escuela de Inteligencia del Ejército. Así es. Yo era jefe del SIN, señor fiscal. Todos los que mueren del Ejército no son informados al SIN. No recuerdo ese dato, esa información. Eso salió en fuente abierta. Seguramente, pero no recuerdo. No recuerda. Ese es un elemento del Ejército y ahí seguro le han dado el tratamiento adecuado porque es el elemento del Ejército. Esa hecho porque Leoncio Corimanya Cordero falleció en un accidente de tránsito dio lugar a que inicialmente los medios de comunicación y los periodistas de investigación a los pocos días hablaran de un supuesto enfrentamiento entre agentes de inteligencia y supuestos elementos del terrorismo. Y es por eso que Leoncio Corimanya Cordero es trasladado a la morgue ese mismo día, en la noche del 3 de noviembre, junto a los cadáveres de las víctimas. Usted se enteró de las denuncias periodísticas que apuntaban que los autores de esa matanza eran elementos del ejército. ¿Se enteró usted de esa noticia? Usted me está haciendo una premisa diferente. Estamos hablando de que murió atropellado. Así es. Y terminamos con que la matanza de Barrios Altos. Usted me está haciendo una premisa diferente. Estamos hablando de que murió atropellado. Así es. Y terminamos con que la matanza de Barrios Altos. Estamos hablando de que murió atropellado. Así es. Y terminamos con que la matanza de Barrios Altos. Estamos hablando de que murió atropellado. Así es. Y terminamos con que la matanza de Barrios Altos. Le voy a hacer una pregunta directa. El periodista Gustavo Gorriti, el Embogen, a los 7 días de ocurrida la matanza, publicó un artículo en el diario La República y señaló que los autores de esos hechos eran elementos vinculados al ejército. Eso señaló él. ¿Usted leyó esa información? Seguramente, si salió en los periódicos o en una revista, seguramente la he leído. Pero si dice que son elementos del ejército, usted recuerde qué cosa es el ejército y qué cosa es el SIN. De manera que si sale una publicación indicando que esos elementos eran del ejército, estoy seguro que en el Instituto Ejército Peruano se han tomado las medidas correspondientes y la investigación a cargo de la Inspectoría. Hay un órgano de control del Ejército que se llama Inspectoría General del Ejército. Eso es diferente al SIN. Hay que recordar que el SIN tenía por finalidad producir inteligencia en los campos no militares. Ya. De manera que eso es lo que correspondía al Servicio de Inteligencia Nacional por ley, de acuerdo a ley. Producir inteligencia en los campos no militares. Ya. Producir inteligencia en los campos no militares. Ya. Producir inteligencia en los campos no militares. Ya. De manera que eso es lo que correspondía al Servicio de Inteligencia Nacional. Si esa relación o esa información hubiera salido en el sentido de que era personal del SIN, seguramente yo le estaría contestando otra cosa. ¿Se enteró usted
que en esa matanza se utilizaron armamento del ejército peruano con silenciadores? ¿Se enteró usted de eso? Le repito que yo me enteré de todo lo que salía en la fuente abierta. Le hago recuerdo que todos los terroristas que eliminaban al personal de la Fuerza Armada y Policía Nacional de Perú, lo primero que le interesaba era el armamento. Lo primero que le interesaba era el armamento. De manera que todos los elementos terroristas estaban dotados del armamento, tanto de la Fuerza Armada como de la Policía Nacional, a través de los diversos atentados que realizaban. Eso es lo que le puedo recordar. Memorándum número 5775B-4A/Dinte, San Borja, 22 de agosto del 91. Señor Coronel, jefe del CIE, asunto concurrencia personal y entrega de material que se indica. Sírvase de disponer la presencia del siguiente personal el día 23/10/00, agosto del 91, en el galpón de mantenimiento del CIE en Las Palmas. Técnico Guillermo Supo Sánchez, técnico de primera, Nelson Carvajal García, Arturo Artemio Arce Janampa, Hugo Coralgo y Cochea, José Alarcón González. Técnicos de segunda, suboficiales de segunda, Carlos Caballero Segarra, José Gamarra Mamani. Carlos Salazar Correa, y de tercera, Jorge Benítez León. El indicado personal estará bajo el comando del Teniente de Caballería Rodríguez Abalbeascoa Fernando, hasta nueva orden. Asimismo, el día lunes 25 de agosto del 91, se deberá hacer entrega en el local antes mencionado el siguiente material: armamento y munición, 6 pistolas HKP-5, 12 caserinas para pistola HKP-5, 6 pistolas HKP-7, 12 caserinas para pistola HKP-7, 20 granadas AP, 2000 cartuchos de 9 milímetros, mobiliario, 2 escritorios metálicos, 2 sillas metálicas, 6 catres unipersonales, 2 colchones, 2 almohadas, un ropero tipo oficial, 2 máquinas de escribir, un archivador metálico y 2 mesitas metálicas para máquina de escribir. Equipos diversos, 2 cámaras fotográficas, 2 teleobjetivos, 3 radios walkie-talkie, un cargador de baterías, 6 bolsas de dormir, un visor nocturno, 6 esposas marrocas, 6 mamelucos. Firma Juan Rivero Lazo, general de brigada, director de inteligencia. En la parte inicial, en el grupo de suboficiales, dice alertar a este personal a mano, y Teniente Coronel Rodríguez Abalbeascoa, quien los ha de llevar al CIN. Al pie aparece también una escritura que dice ejecución inmediata, la Castilla Vieja 617, Surco. Y al reverso del documento, recepción en mesa de partes, 22 de agosto del 91, confirmas personal familiar, logística, confeccionar, coordinar con el CIE 3, sacar copia de los documentos y archivar. Suboficial Gutiérrez, el documento en el archivo personal. Eso es todo. ¿Usted no tomó alguna medida para tratar de identificar quiénes eran los autores de ese hecho? ¿Usted no tomó alguna iniciativa? ¿Recuerda usted sus anteriores declaraciones, señor general? Perfectamente, señor fiscal. Este personal y estas informaciones que usted menciona es completamente relacionada al ejército. Ya. Le hago recordar que el ejército es una institución diferente al CIN. Hay que recordar que el CIN tenía por finalidad producir inteligencia en los campos no militares. Ya. De manera que eso es lo que correspondía al Servicio de Inteligencia Nacional, producir inteligencia en los campos no militares. Ya. Producir inteligencia en los campos no militares. Ya. Producir inteligencia en los campos no militares. Ya. De manera que eso es lo que correspondía al Servicio de Inteligencia Nacional. Ya. Usted está escuchando al jefe del CIN. Si tomé alguna medida relacionada con lo que usted manifiesta, no es correcto, en absoluto, porque toda la información que usted está expresando es relacionada al ejército peruano. Ya le manifesté anteriormente que en el ejército hay un organismo de control que se llama Inspectoría General del Ejército. Y si toda esta información relacionada al ejército es publicada, quien tiene la misión expresa es el ejército a través de su Inspectoría General del Ejército. Como que creo que se hizo, porque después se conoce de algunas denuncias, no sé si el caso de Cantuta, por ejemplo, que vienen las denuncias al Consejo Supremo de Justicia Militar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo relacionado al ejército es preocupación del ejército peruano. Hay que recordar que el CIN tenía por finalidad producir inteligencia en los campos no militares. Ya. De manera que eso es lo que correspondía al Servicio de Inteligencia Nacional por ley, de acuerdo a ley.
producir inteligencia en los campos no militares. Ya, Producir inteligencia en los campos no militares. ya, Producir inteligencia en los campos no militares. ya. De manera que eso es lo que correspondía al Servicio de Inteligencia Nacional. ¿Usted no conversó sobre este hecho específico con el general Rivero Lazo, director de la DINTE? En absoluto. Este tema no fue tratado con el general Rivero Lazo en absoluto, porque no correspondía, no era competencia del SIN. El SIN tenía otro campo de acción. Y además las reuniones con el general Rivero Lazo eran, como ya manifesté anteriormente, en los consejos superior de inteligencia, donde se reunían todos los directores de inteligencia. Ahí se trataban otros temas diferentes. Y este hecho no era de una repercusión, porque ya la revista Sí, el diario La República y otros medios periodísticos apuntaban a que los autores de esa matanza eran elementos del ejército peruano. Hasta fines de noviembre, primeros días de diciembre, Sí. el comandante Rodríguez Ablascoa estaba constituyendo este grupo de análisis. Sí, En esa circunstancia, como analista, Ajá. es que él me daba cuenta del grupo de análisis, así es. pero más no de otras actividades que desconozco que hayan ocurrido o que él haya participado. Leoncio Corimanya Cordero falleció en un accidente de tránsito. Dio lugar a que inicialmente los medios de comunicación y los periodistas de investigación a los pocos días hablaran de un supuesto enfrentamiento entre agentes de inteligencia y supuestos elementos del terrorismo. Y es por eso que Leoncio Corimanya Cordero es trasladado a la morgue ese mismo día, en la noche del 3 de noviembre, junto a los cadáveres de las víctimas. Usted se enteró de las denuncias periodísticas que apuntaban que los autores de esa matanza eran elementos del ejército. El periodista Gustavo Gorriti Elenbogen, a los 7 días de ocurrida la matanza, publicó un artículo en el diario La República y señaló que los autores de esos hechos eran elementos vinculados al ejército. Usted me está haciendo una premisa diferente. Estamos hablando de que murió atropellado. Así es. Y terminamos con que la matanza de Barrios Altos. Estamos hablando de que murió atropellado. Así es. Y terminamos con que la matanza de Barrios Altos. Estamos hablando de que murió atropellado. Así es. Y terminamos con que la matanza de Barrios Altos. Estamos hablando de que murió atropellado. Así es. Y terminamos con que la matanza de Barrios Altos. Estamos hablando de que murió atropellado. Así es. Y terminamos con que la matanza de Barrios Altos. Se dispuso que continuara realizando labores de análisis de documentos, ¿correcto? Continuar la misma tarea que realizó en la DINCOTE, Ya. según lo que he expresado anteriormente, y eso es lo que se hizo. Continuar la tarea de análisis que se estaba realizando en la DINCOTE. Esa labor de análisis se prolongó, se proyectó aproximadamente hasta diciembre del 91, en que se clausura ya esa labor, concluye esa labor. ¿Es correcto eso? Lo correcto, con la fecha del documento que he leído, es Ajá. el 20 de noviembre, es Ya. la exposición final. Y después del 20 de noviembre del 91, unos días más, se terminó el tiraje del documento en limpio y se distribuyó, como ya he manifestado, sin precisar fecha, no tengo fecha, pero fue después de del 20 de noviembre del 91. En ese oficio de la DINTE se señala que el lugar donde se deben poner a disposición del teniente coronel Fernando Rodríguez Ablascoa es el taller de mantenimiento. En tal sentido, quiero que usted nos explique, porque nosotros advertimos ahí una contradicción, porque por un lado Rodríguez Ablascoa realiza con su grupo, según su afirmación, según su tesis, labor de análisis de documentos, continúa realizando labor de análisis, pero por otro lado se designa un grupo de agentes de inteligencias operativos del CIE para que pasen a su disposición. ¿Cómo entendemos eso, señor general? Ese aspecto deberían haber explicado otros testigos, otras personas. Ya. Yo no, porque manifiesto de que no conocí ese hecho. Expresamente lo he dicho. El documento, primera vez lo escuché en la base naval del Callao y es hoy día la segunda vez que escucho.
De manera que no conocí este hecho. ¿Cómo entendemos que a ese grupo de análisis comandado por el teniente coronel Fernando Rodríguez Abalbescoa se ordene la entrega de armamento con silenciador? ¿Cómo entender eso? Repito que eso tendría que explicar otras personas, no el que habla hoy día. Absolutamente desconozco lo que usted me dice. Lo que yo conozco es los 6 oficiales analistas que realizaban la labor que ya hemos mencionado. Eso es lo que yo conozco. La orden que impartió el director de la DINTE, Rivero Lazo, fue transmitida al jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, el coronel Silva Mendoza, y a su vez Silva Mendoza le ordenó al entonces comandante Cubas Portal que se ejecute esa orden, y Cubas Portal ha reconocido aquí en audiencia que él entregó el armamento. En tal sentido, la pregunta en concreta es dirigida a usted. ¿Usted en algún momento ordenó la entrega de armamento a los integrantes del grupo de análisis? ¿Usted directamente le ordenó eso a Rivero Lazo? Si dice que son elementos del ejército, usted recuerde qué cosa es el ejército y qué cosa es el SIN. Hay que recordar que el SIN tenía por finalidad producir inteligencia en los campos no militares. Ya. De manera que eso es lo que correspondía al Servicio de Inteligencia Nacional por ley, de acuerdo a ley. Producir inteligencia en los campos no militares. Ya. Producir inteligencia en los campos no militares. Ya. Producir inteligencia en los campos no militares. Ya. De manera que eso es lo que correspondía al Servicio de Inteligencia Nacional. Sería reiterativo manifestar lo que dije hace 3 minutos. Nunca he conocido esto, nunca he sabido esto, y no tenía por qué ordenar entrega de armamento a un equipo de analistas, porque no necesitaban. Eso lo he referido. De manera que la pregunta puntual es que si ordené, estoy diciendo que en absoluto, que nunca supe, ni tenía por qué ordenar este hecho. Junio del 91 a noviembre del 91, ¿usted en alguna oportunidad visitó este taller de mantenimiento? ¿Usted visitó el lugar donde los integrantes del grupo de análisis realizaban su labor de análisis de documentos? ¿Usted revisó eso? Con todo respeto, señor fiscal, Sí. por enésima vez digo que no visité este taller. No visité este taller en ninguna oportunidad. Según la versión del comandante Rodríguez Abalbescoa, según la versión, él me manifestó que iban a llevar material para continuar la tarea en el taller del CIE, en vez de ir hasta la DINCOTE, donde habían ciertos problemas que ya lo manifesté en otra sesión. Eso es lo que yo conocía. Pero no verifiqué, no era función, ni estaba a la altura del jefe del SIN estar verificando si tenían o no documentación, o qué es lo que llevaron, o cómo estaban trabajando. No era mi función. Yo pensé, yo coordiné con el jefe del grupo, que él es el que me informaba de dicha tarea. De esa tarea, de junio a noviembre, con cierta frecuencia le informaba de los avances de su trabajo el teniente coronel Rodríguez Abalbescoa. Es correcto. Eso ya lo manifesté, que así era. Sí, no, que estamos hablando de un escenario de junio a noviembre. Durante todo el tiempo. Durante todo el tiempo. Durante todo el tiempo que se formó este grupo de análisis, fue la forma como se me informó del avance del trabajo que estaban realizando primero en la DINCOTE y luego en el taller del CIE. Me remito a lo que han manifestado los conformantes del grupo de análisis. Me refiero al comandante Paucar, al capitán, al teniente primero Antonio Ríos Rodríguez, al comandante Rodríguez Abalbescoa, al mayor Pichilingue, al mayor Martín Rivas, en lo relacionado a la tarea de análisis de documentos. Esa es la tarea que yo conozco y esa es la tarea que yo ordené y se coordinó en mi oficina para llevar a cabo primero en la DINCOTE y luego en el taller del CIE. Cuando van los otros elementos que usted menciona, Ajá. no están bajo mi jurisdicción, no están bajo mi conocimiento, no están autorizados por mí, de manera que eso desconozco.
qué tarea tuvieron, qué cosa formaron, si formaron un grupo o qué misión le dieron, desconozco absolutamente. Lo que yo le respondo es del grupo de análisis, que comenzaron 6 analistas y terminaron 6 analistas, bajo el mando del comandante Rodríguez Albascoa. Comenzaron haciendo la tarea en el GEIN y terminaron en el taller sacando el texto de inteligencia estratégica de Sendero Luminoso, que fue distribuido a los institutos armados y a la Policía Nacional y al Comando Conjunto. Eso es lo que yo conozco y eso es lo que he dicho en todas las manifestaciones que ha habido oportunidad. A esta audiencia han concurrido 17 integrantes de ese equipo especial de inteligencia. De esos 17, 13 han reconocido su responsabilidad y han relatado acá con detalle lo que ocurrió. Flores Albán sostiene que también esa era la labor, él era el secretario de ese equipo especial de inteligencia. En tal sentido, ¿qué tiene que decir usted? Lo único que tengo que decir es que yo conozco y autoricé al grupo de analistas. Eso es lo que tengo que decir y eso es lo que conocí y autoricé. El otro equipo que usted menciona, conformado por otro personal de técnicos, no se puede decir que estos eran analistas. Estos técnicos que se manifiestan en el oficio que hemos escuchado hoy día, no eran analistas, no fueron a formar ningún grupo ni equipo de analistas. Eso es diferente. Yo siempre hablo del grupo de analistas que fueron 6. Y de eso es lo que yo doy cuenta. Oficio número 028-01, Las Palmas, 20 de junio de 1991. 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 Señor Presidente Constitucional de la República, asunto formulación de texto de inteligencia sobre Sendero Luminoso. Tengo el alto honor de dirigirme a su despacho para poner en su conocimiento que se ha conformado un grupo de análisis integrado por oficiales superiores, subalternos y técnicos de las Fuerzas Armadas y personal del SIN, los mismos que en las instalaciones de la DIRCOTE están explotando la documentación incautada de Sendero Luminoso con el objeto de tener un mayor conocimiento de dicho movimiento subversivo y formular un texto de inteligencia a fin de contribuir a la elaboración y sistematización de la doctrina contrasubversiva dentro del marco de la nueva concepción estratégica diseñada por su gobierno. La relación de los mencionados oficiales es la siguiente. Oficiales superiores, Ejército Peruano, Teniente Coronel de Caballería, Rodríguez Abalbeascoa Fernando, Teniente Coronel de Ingeniería, Paucar Carvajal Roberto, Cubas Portal Luis, de Artillería Pinto Cárdenas Alberto, Mayor Comandante Guamanas Curra Roberto. Oficiales subalternos, Ejército Peruano, Capitanes de Ingeniería, Martín Rivas Santiago y Pichilingue Guevara Carlos, Capitán Dicit Robles Córdoba Ronald. Armada Peruana, Teniente Primero Ríos Rodríguez Antonio, Personal Técnico Ejército Peruano, Técnico de Tercera, Ayer Flores Albán, Marcos, en atención a lo señalado y a manera de estímulo y reconocimiento al trabajo especial de inteligencia que están realizando muy respetuosamente, me permito sugerir a su despacho, se digne considerar la posibilidad de hacerles llegar su reconocimiento, el mismo que estoy seguro habrá de motivarlos para que continúen laborando con el mismo ahínco y dedicación. Hago propicia la oportunidad para expresar a usted los sentimientos de mi mayor consideración y estima. Firma Julio Salazar Monroy, General Brigada EP, Jefe del SIN, con el sello del Servicio de Inteligencia Nacional, Jefatura. ¿Se acuerda haber firmado ese documento Sí, y haberlo redactado? Correcto, señor presidente. Es el documento que leímos anteriormente en la sesión anterior. Dice usted, oficiales superiores, subalternos, y agrega, y técnicos de la Fuerza Armada y personal del SIN. Usted dice, y técnicos. Flores Albán sostiene que también esa era la labor, él era el secretario de ese equipo especial de inteligencia. Eso ha sostenido Marco Flores Albán, y quien es justamente el responsable del tipeo, el mecanógrafo, el secretario del grupo de análisis. ¿A qué se refiere usted con y técnicos? Ese técnico, el único que es el el Marco Flores Albán. Así es. Que era el técnico que llevó para ser secretario, lo llevó el comandante Rodríguez Albascoa. En la sesión anterior dije que a este señor Flores Albán, el nombre conocí en este documento cuando me fue presentado, el 20 de junio del 91. Ahí conocí el nombre, ahí conocí que existía este Marco Flores Albán.
¿Y dónde lo conozco personalmente? Es en el juicio en la base naval del Callao. Eso lo he manifestado anteriormente en esta sala y lo he manifestado en todos los procesos que he tenido la ocasión de manifestar lo mismo. El documento, si es frente a lo que usted ha dicho una falsedad. Ese documento dice una falsedad, ¿no? Porque incluye a 3 personas, independientemente de sus méritos, que lo tendrán desde luego. Cubas Portal Luis, de Artillería Pinto Cárdenas Alberto, Mayor Comandante Guamanas Curra Roberto. Pero esos señores, esos 3 oficiales, no eran del grupo de análisis, y ahí se dice que lo eran. Ese tema está inquiriendo el fiscal. Usted ha dicho que en efecto eran merecedores por sus calidades, pero se cuestiona que se incluyan pese a que no corresponden al grupo. Entonces, ¿por qué usted aceptó, toleró que al presidente se le diga una cosa, un hecho que no correspondía? Esa es la... explique usted lo que tenga por conveniente. La explicación que doy, señor presidente, es que realmente en este documento se incluyó esos 3 oficiales que no eran del grupo de analistas. Y yo cuando me llevan este documento evalúo y veo quiénes eran. Y ahí es lo que veo qué tarea cumplían. Y veo si le correspondía, si hubieran sido merecedores o no de una felicitación. Por lo demás, ya está explícito lo que dice el documento, que no corresponde a lo que ellos hacían. Ellos tenían otra tarea, pero el fondo del documento es solicitar una felicitación. Entonces yo consideré que ellos merecían una felicitación. Ellos tenían otra tarea, pero el fondo del documento es solicitar una felicitación. Entonces yo consideré que ellos merecían una felicitación. Ellos tenían otra tarea, pero el fondo del documento es solicitar una felicitación. Entonces yo consideré que ellos merecían una felicitación. Que el documento por lo tanto traza un motivo, señor general, distinto, pues. Ese es el tema que el fiscal inquiere, ¿no? Oiga, usted, el documento dice una cosa, pido felicitación por este motivo. Y la felicitación que se hizo, se trabajó sobre ese documento, el motivo de estos 3 señores oficiales no era ese. ¿No es cierto? Así es, señor presidente, es correcto. Señor fiscal, Diga. en esos 3 que estamos mencionando, Ajá. está el señor Guamanas Curra, que conozco perfectamente lo que hacía, lo que trabajaba y cómo se desempeñaba. Así es. El Alberto Pinto Cárdenas y Luis Cubas Portal. Luis Cubas Portal yo conocía que trabajaba en el CIE, Así un es. oficial de primera, y se desempeñaba muy bien y está involucrado en esos 3 oficiales que se agregan a la relación de los analistas. En su oficio 028 se refiere a la formulación de un texto, se refiere a una labor de análisis de documentos de la DIRCOTE. Sin embargo, en el memorándum que tiene como sustento su oficio, se refiere ya a un tema más amplio, están prestando eficientes servicios en materia de seguridad nacional y de defensa de los altos valores de la democracia y trabajos que son de gran utilidad para el sistema de inteligencia nacional. Ya el espectro es más amplio, no es solamente análisis de documentos, sino que habla de una sostenida labor de eficientes servicios en materia de seguridad nacional y defensa de los altos intereses. El caso de Cubas Portal, yo conocía que trabajaba en el CIE y era parte del sistema de inteligencia. Y conocía que su labor era valiosa, que era importante, así ¿correcto? es, sí. ¿Usted en algún momento le informó al señor presidente que estaba incluyendo a Cubas Portal y que él no realizaba labor de análisis? ¿Conversaron sobre eso? Aparte de este oficio, no le informé absolutamente ninguna otra cosa. Este oficio está bien claro lo que le pido, lo que le digo y por qué motivo le estoy pidiendo para que se le haga una mención, una felicitación. Aparte de este documento no hay ninguna otra comunicación al señor presidente. Muchas gracias. ¿Estuvo usted enterado que Cubas Portal era cuñado de Vladimiro Montesinos Torres? ¿Supo usted Sí eso? sabía que era cuñado de Montesinos. Muy bien. Teniente coronel de artillería, mire, un artillero acá, Alberto Pinto Cárdenas. ¿Qué elementos de juicio tuvo usted para incluirlo también a Pinto Cárdenas dentro de este
de este documento para que sean felicitados por el señor presidente? El comandante Alberto Pinto Cárdenas Ujú. era el que daba apoyo permanente al doctor Vladimiro Montesinos Torres en un aspecto de seguridad. Ya. El año 91, el Servicio de Inteligencia Nacional, como ya manifesté anteriormente, no tenía vehículos, Ya. no tenía movilidad, no tenía personal, ni tenía armamento. Eso ya lo repetí. Ya. Y el señor Pinto Cárdenas le daba apoyo de seguridad cuando el doctor Montesinos Torres iba al Palacio de Gobierno durante las noches. Ya. El año 91 era una cosa imposible salir a la calle sin una seguridad, sin una protección. Y este señor Alberto Pinto Cárdenas cubría esa necesidad. Eso me constaba y eso sabía yo. Por eso yo consideré que era un elemento que ponía su esfuerzo y su dedicación, aparte de su trabajo diario, en la noche dar esa seguridad y ese apoyo en este aspecto. Por eso consideré que estaba bien, porque se había merecido esa felicitación y era justo que se le dé una recompensa. Usted mucho confunde militares, el ejército con el SIN. Ya. Esa confusión es bueno ya aclarar. Ya. Diferente era un elemento del SIN que requiera seguridad. El SIN ya hemos repetido que no era del ejército, el SIN es distinto. Entonces, este elemento que le daba protección era una seguridad personal, era una seguridad directa, personal. Ya. ¿Esa seguridad también se plasmaba con efectivos militares? Eso lo hacía el comandante Pinto, yo no me consta, a Ya. esa parte yo no, a ese detalle no he llegado, pero sabía que el comandante Pinto le daba esa protección al doctor Montesinos. ¿Y quién le ordenó a Pinto Cárdenas realizar esa labor de protección al doctor Montesinos en su desplazamiento nocturno a Palacio de Gobierno? ¿Quién le ordenó eso? No podría responder una cosa que no me consta ni sé. Mayor Roberto Guamán Azcurra, ¿cuál fue su valioso aporte en esta labor de análisis de documento? ¿Qué hizo? Ya dije que no era parte del grupo de analistas, Ya. no era parte de este grupo que realizaba la tarea de análisis de documentos. Ya. Ya lo dije, ¿Y qué pero hizo? sí, repito, de que era un elemento que trabajaba en el SIN, él sí era del SIN, y conocía yo personalmente todos los trabajos y las tareas que realizaba en forma corrida, sin tener en cuenta ni sábado, ni domingo, ni feriados, ni tener en cuenta el horario. Él sí era del SIN, y conocía yo personalmente todos los trabajos y las tareas que realizaba en forma corrida, sin tener en cuenta ni sábado, ni domingo, ni feriados, ni tener en cuenta el horario. Él sí era del SIN, y conocía yo personalmente todos los trabajos y las tareas que realizaba en forma corrida, sin tener en cuenta ni sábado, ni domingo, ni feriados, ni tener en cuenta el horario. De manera que eso me indujo a ver que era una persona completamente dedicada al trabajo, y por eso me pareció correcto hacerle esta mención para que tenga una felicitación. Esa es la respuesta a su pregunta. El teniente coronel Alberto Pinto Cárdenas, con fecha 1 de enero del 92, ascendió al grado de coronel del ejército peruano. ¿Es cierto o no eso? Es cierto. Muy bien. El teniente coronel Luis Cubas Portal, con fecha 1 de enero del 92, ascendió al grado de coronel del ejército peruano. ¿Es correcto? ¿Es cierto o no eso? Lo que es cierto que después de toda la relación de felicitados, Ajá. ascendieron algunos y más de la mitad se quedaron sin ascender. Ya. De manera que mucho se dijo que esta felicitación y que este pedido era para ascenso. Y no fue para ascenso, fue para pedir una felicitación. Para ascenso más adelante, no se Algunos precipite. ascendieron y otros no ascendieron. De manera que la respuesta es esa. No, le estoy preguntando si ascendió o no. No se precipite porque hay varios documentos sobre esto, señor general. Usted lo sabe muy bien. ¿Ascendió o no ascendió Pinto Cárdenas? Ya dijimos que ascendió Pinto Cárdenas. Así es. Cubas Portal también ascendió. También ascendió. Correcto. Está visto en el documento de la pedido de la felicitación, podemos concluir de que algunos ascendieron y otros no ascendieron.
De manera que cuando se dice que fue un pedido de ascensos, es falso. Porque si fuera un pedido de ascensos firmado por el señor Presidente de la República, todos hubieran ascendido, sin ninguna duda. Pero eso no fue un pedido de ascensos, fue una felicitación. ¿Y qué significa felicitación? Es un pequeño puntaje que se aumenta en la escala de evaluación que se hace para los ascensos. De manera que eso es lo que influyó en un pequeño porcentaje, que es lo que vale la felicitación dada por el señor Presidente. Ya. No confunda documentos, señor general, pues si no se va. Solicito que se dé lectura en el tomo 27, foja 6573, el memorándum de fecha 25 de junio de 1991. Tomo 27, 6573. Lima, 25 de junio de 1991, memorándum al Ministro de Defensa, asunto recompensa personal de la Fuerza Armada, referencia, oficio número 028-CIN-01 del 20 de junio del 91. En el curso de las acciones para la consecución de los objetivos de pacificación en nuestro país, algunos jefes, oficiales y técnicos de las Fuerzas Armadas están prestando eficientes servicios en materia de seguridad nacional y defensa de los altos valores de la democracia, trabajos que son de gran utilidad para el Sistema de Inteligencia Nacional SIN. En consecuencia, el personal nombrado a continuación debe ser recompensado adecuadamente como reconocimiento a su dedicación y como un elemento motivador para que continúen trabajando con el mismo ahínco. Por tanto, sírvase usted disponer que en la fecha se haga llegar el reconocimiento al Presidente de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas a los siguientes oficiales superiores y subalternos de las Fuerzas Armadas. Oficiales superiores, Ejército Peruano. Los tenientes coroneles de Caballería Rodríguez Abalbeascoa Fernando, de Ingeniería Paucar Carvajal Roberto, de Ingeniería Cubas Portal Luis y de Artillería Pinto Cárdenas Alberto, el mayor comandante Guamanas Curra Roberto. Oficiales subalternos, los capitanes de Ingeniería Ejército Peruano, Martín Rivas Santiago, Pichilingue Guevara Carlos y capitán de ICIT Robles Córdoba Rona. Armada Peruana, teniente primero Ríos Rodríguez Antonio y personal técnico Ejército Peruano, técnico de tercera AIE, Flores Albán Marcos, firma Alberto Fujimori, presidente constitucional de la República. El memorándum de fecha 25 de junio de 1991 tiene como sustento su oficio número 028-CIN-01. ¿Es correcto eso? Correcto, señor fiscal. Muy bien. Usted conversó, dialogó con su superior, con el ingeniero Fujimori, en relación a la redacción de este memorándum. ¿Conversaron, tomaron algún acuerdo? ¿Cómo fue eso? Nunca tomé ningún acuerdo con el señor Presidente de la República. Ya. Cuando yo firmé el documento que yo pido el 20 de junio, esta felicitación, ahí terminó mi participación en esto. De alguna forma, de alguna manera, que este memorándum lo redactó Vladimiro Montesinos Torres, ¿sí o no? No supe nunca, primera vez que estoy escuchando esto. En su oficio 028 se refiere a la formulación de un texto, se refiere a una labor de análisis de documentos de la DIRCOTE. Sin embargo, en el memorándum que tiene como sustento su oficio, se refiere ya a un tema más amplio, están prestando eficientes servicios en materia de seguridad nacional y de defensa de los altos valores de la democracia y trabajos que son de gran utilidad para el sistema de inteligencia nacional. Ya el espectro es más amplio, no es solamente análisis de documentos, sino que habla de una sostenida labor de eficientes servicios en materia de seguridad nacional y defensa de los altos intereses. ¿Me puede explicar ese cambio? Lo que le puedo aclarar es reiterando lo que dije anteriormente. Conocía yo personalmente todos los trabajos y las tareas que realizaba en forma corrida, sin tener en cuenta ni sábado, ni domingo, ni feriados, ni tener en cuenta el horario. De manera que eso me indujo a ver que era una persona completamente dedicada al trabajo y por eso me pareció correcto hacerle esta mención para que tenga una felicitación. Más no conozco, estoy repitiendo, más no conozco. Es un documento que yo no conozco, ni sé cómo fue redactado, ni por quién fue redactado.
Lo que yo conozco y lo que yo sé y lo que soy responsable es del oficio del 20 de junio del 91, firmado por el jefe de SIN, Julio Salazar Monroe. Nunca tuvo conocimiento del documento leído. Nunca supe. Ya. Ese documento no fue formulado en el SIN, no fue firmado por mí, ni en absoluto. No conozco esa documentación que me está leyendo. Así que ruego a Catherine.